hemos invitado por eso a otro economista y otro ex ministro de Economía, como es el doctor Luis Miguel Castilla, para que nos explique qué cosa está pasando. En realidad había una amplia opinión favorable sobre el rigor de los miembros de ese Consejo Fiscal, donde está también su colega exministro Alonso Segura, el exministro Waldo Mendoza, la exministra Carolina Trivelli, el señor Valderrama, creo, y el quinto era Carlos Oliva. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el origen de esta injerencia del Poder Ejecutivo a través del ministro de Economía y Finanzas, el señor Arista, que daba la impresión de que no estaba muy entusiasta por tomar esta medida, pero la ha tomado finalmente porque él es el que ha escrito, tengo entendido, al Consejo Fiscal? Fernando, es lamentable que estamos viendo en distintos ámbitos una politización y medidas que yo creo que son una retaliación a quien vaya a criticar al régimen. El Consejo Fiscal, como bien planteó, es un colegiado de personalidades que de hecho suplantaron el rol que antes tenía el Banco Central. Recordemos, cuando no existía Consejo Fiscal, quien daba una opinión respecto a las proyecciones macroeconómicas contenidas en el marco macroeconómico multianual era el Banco Central. Cuando creamos, de hecho en mi época, hace más de 10 años, el Consejo Fiscal, era copiando una mejor práctica internacional de tener un contrapeso técnico apolítico con opiniones no vinculantes para poder alertar respecto a desviaciones, respecto al cumplimiento de las metas fiscales, la calidad de las proyecciones económicas y advertir de riesgos que pudieran, erosionar esa fortaleza fiscal que tomó años construirla. Entonces, claro, siempre es potestad del gobierno nombrar a quien quiera nombrar, pero había una tradición de efectivamente que sea el MEF el que decida a partir de una terna propuesta por el propio Consejo Fiscal cuando hubiera una necesidad de reemplazar a uno de sus integrantes. Y lo que yo entiendo es que ha habido un veto con nombre y apellido a Carlos Oliva. Carlos Oliva fue viceministro en mi época, es una persona con una gran trayectoria y reconocimiento dentro del gremio de economistas a nivel nacional e internacional, y me parece que esto, en lugar de serle redituar algún beneficio al gobierno, pone la lupa sobre esta injerencia del gobierno en entidades que son técnicas y son necesarias, y que de hecho muchas veces muchas cosas que el ministro de Economía no puede decir, las decía el Consejo Fiscal, por ejemplo, para frenar iniciativas de gasto del Congreso de la República, o cuando han habido pronunciamientos del TC donde interpretaban la iniciativa de gasto legislativa de una forma u otra, era el Consejo Fiscal que lo advertía. Entonces creo que acá estamos minando la institucionalidad fiscal que nos ha valido mantener el grado de inversión y esa solvencia y esa credibilidad que lamentablemente yo no le achaco responsabilidad directa al ministro de Economía, sino a la politización de ciertas decisiones. A las personas que están políticamente por encima de él. Por supuesto. No él, sino dos, el señor Adrián Sen y la presidenta Boluarte. Bueno, presumo que es así, porque esto ha sido un lineamiento desde Palacio. Y eso, digamos, creo que están quemando, pólvora en gallinazo, porque eso no va a inhibir de que hayan otros analistas privados que alerten sobre estos riesgos. Y peor, estamos bajo la lupa de las agencias calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, más que bien anualmente... es una mala noticia para todos estos instituciones. No, van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir dando opiniones críticas y alertando lo que tengan que alertar si es que ve una desviación del comportamiento en política fiscal que no se acoja a la mejor práctica. Entonces, yo creo que esto es innecesario. Creo que hay problemas más severos en el país que atender, pero acá lo que pone es la lupa en una intolerancia que el gobierno ha mostrado respecto a críticas, y acá críticas no vinculantes. De hecho, no es que había una recomendación que tenía que cumplirse, era de alertar a la opinión pública y a los medios especializados
respecto a problemas que hemos visto a lo largo del tiempo, sobre endeudamiento de la Municipalidad de Lima, iniciativas legislativas y proyecciones que no se ajustaban a la realidad y muchos temas que es una buena práctica y es saludable tener un contrapeso técnico. Sin duda, sin duda. Ahora, y es lamentable. Arista ha declarado de que la presidencia del señor Oliva culminaba en diciembre pasado. Se mantuvo unos meses más, pero ya había terminado, como ha sucedido con muchos otros funcionarios, también el Contralor, que se ha visto prolongado, pero hemos visto casos semejantes en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué verosimilitud tiene esta Mire, yo aplicación? no quiero especular. Lo que yo entiendo es que no es que haya se culminó un plazo y Fue elegido por 5 años, ¿no? ¿Por cuántos años se ejerce uno? 4 años, entiendo. Y eso había cumplido en diciembre. 4 años, sí. Entiendo. Pero acá, más allá del hecho de la persona, Fernando, lo que creo que es la injerencia grosera en un órgano que es técnico. Porque ya el precedente se da hacia otros órganos técnicos. Las reguladoras, por ejemplo, que sí tienen un ámbito de acción mucho más vinculante que un consejo fiscal que da recomendaciones y emite alertas. Y lo que denota es un comportamiento que creo que no es muy bueno en otros sectores. Lo hemos visto en el sector de vivienda, estamos viendo en el sector de en el sector de justicia, con el procurador y muchos otros ámbitos. En el interior, con Harvey Colchado. Exacto. Y eso, ¿a qué responde? Es a que el gobierno pareciera que no es muy tolerante a opiniones que divergen de su opinión o que están bajo la presión de terceros que dicen, sácame a este funcionario porque me está criticando mucho y eso no me conviene y te puedo quitar el apoyo político que te doy. Y hay casos de ese tipo que entiendo están ocurriendo y eso no hace bien a una cosa que es muy importante, que es mantener la credibilidad y mantener la fortaleza de un peldaño que es clave de nuestro éxito, que es la disciplina y el buen manejo de las cuentas públicas. Ahora, ¿qué va a pasar con el Consejo Fiscal? ¿Cómo cree usted que pueden reaccionar los otros 4 miembros que se deben sentir naturalmente afectados también ellos mismos por la manera como se ha tratado a su presidente? Mire, yo creo que es potestad a ver, como entiendo que funciona esto, es que el propio Consejo Fiscal manda una terna, el ministro de Economía escoge a quien quisiera que entre como o reemplazante de una vacante y es el propio Consejo Fiscal quien nombra al presidente de turno. Entonces, obviamente, al vetarlo a Carlos Oliva, lo están sacando, obviamente, de eso. Y bueno, hay otros ministros. Probablemente alguien como Alonso Segura podría ser el siguiente presidente del Consejo Fiscal. Pero hay que introducir a uno más. Claro, obviamente. Si Oliva sale, tendrían que nominar a otras personas más. Sí. Eso es la terna que van a presentar. Correcto, los 4 que quedan. El propio Consejo Fiscal, porque todavía Carlos Oliva sigue en el cargo, entiendo. Tendría que presentarle al MEF y que el MEF decida cuál es y nuevamente una vez que esa decisión pasa el filtro del MEF y está bien pues que haya pues una decisión ahí, se eleva a una aprobación de parte de la presidenta de la República, ¿no? Porque no es que haya una resolución suprema, esto es a través de una resolución ministerial. Pero la práctica está en que se consulte obviamente a la máxima instancia, lo cual no está mal, que se consulte evidentemente, pero creo que hay que saber qué batallas, pelear y esta me parece que es una batalla que solamente le trae pasivos al gobierno. Ahora la lupa está sobre la injerencia en decisiones que deben ser manejadas de manera técnica, pasivos, en una coyuntura muy difícil de que ya el propio ministro de Economía anunció la dificultad de cumplir con las reglas fiscales establecidas para este año. Entonces, mal timing de déficit fiscal, mal timing. Hoy día que presenta también el pedido de facultades al Congreso de la República, entiendo, se aprobó hoy en Consejo de Ministros, introduce un ruido innecesario en un tema que usualmente se ha manejado dentro de las limitaciones lo más técnico posible, que nos ha valido reconocimiento internacional. ¿Usted ha deslizado la posibilidad de que esta decisión no proceda por voluntad del Ejecutivo, sino bajo presión de un partido político que pueda querer ya no apoyarlo en el Congreso? El único partido que está en una situación expuesta a la mirada del Consejo Fiscal es Renovación Popular a través del alcalde López Aliaga. A eso se referirá usted, supongo.
Bueno, sí, y mi posición es bastante pública y respecto a eso, que también me ha valido críticas respecto del alcalde de Lima, pero sí, yo creo que el Consejo Fiscal ha tenido un rol muy importante de alertar sobre el sobreendeudamiento y este retroceso que hubo un decreto de urgencia que limitaba el endeudamiento de la municipalidad y luego, por presión de algún tipo, se revirtió esas limitaciones que habían de seguir endeudando a la Municipalidad de Lima más allá de su capacidad de repago. Entonces, creo que incluso yo he visto hasta redes sociales que son bastante agresivas en contra del Consejo Fiscal y del propio Carlos Oliva, autoría del alcalde de Lima. Entonces, me parece que esta política de amedrentar a quienes piensan distinto y no respetar los fueros técnicos es algo que se está erosionando en el país, que nos puede traer consecuencias. Ya vimos la ley del séptimo retiro y vimos acá la declaración en este mismo set del ministro de Economía, que le valió después, digamos, tiene que pedir disculpas al Congreso. Un jalón de orejas de parte del Congreso. Hizo saber que no estaba de acuerdo, que consideraba que era populista, pero que por razones políticas no podía oponerse. Bueno, pero yo creo que todo se está enrareciendo de manera innecesaria, porque hoy día priman los móviles políticos, los acuerdos que puedan haber, y eso lo que mina es nuestra capacidad de tener una macro sana, saludable y atender contingencias cuando se presenten. Entonces, yo espero que esto, digamos, no crezca más. Yo creo que acá hay que respetar la institucionalidad macroeconómica del país, porque mañana no les gusta la opinión de un regulador y lo echan. Y creo que eso está mal que se haga y hay que hablarlo con mucha claridad. Muchas gracias. Usted ha sido claro en todo caso, doctor Luis Miguel Castilla.